¿Qué tal, amigos? Muy bienvenidos un día más, una semana más a Con Ánimo de Lucro. Ya saben, este espacio de información y análisis económico de confianza, este oasis para la economía entendida desde el lado correcto de la historia. Aquí vamos a defender siempre la libertad, la prosperidad, la propiedad privada y el respeto a la búsqueda de la felicidad. Y hoy lo vamos a hacer con un tema que a mí me encanta y lo van a entender ustedes, y eso que nosotros aquí en Es Radio no somos mucho de celebrar el día de tal o el día de cual. Pero bueno, hoy es el día de la cultura financiera, dedicado a la cultura financiera, y salen multitud de informes al respecto. Y como es uno de los grandes empeños que tenemos en Es Radio, el de tratar de incrementar la cultura financiera de los habitantes de nuestro país y en la medida en la que nosotros podemos, de nuestros oyentes y telespectadores, pues hoy lo vamos a celebrar aquí con una tertulia larga, extensa, con un analista de cabecera de esta casa y amigo de esta casa, que es Luis Alberto Iglesias, desde Value School, y lo vamos a hacer largo y tendido. Vamos a hablar de los problemas, de las cifras que tenemos encima de la mesa y de cuáles son los principales, piedras en el camino que tenemos en España para tratar de homologarnos en cultura financiera al resto de Europa. Y vayamos, si les parece, con algunas cifras a este respecto. No se preocupen, vamos a echar luego un vistazo a la portada de Libre Mercado, vamos a ver cuáles son los principales asuntos del día, volveremos a hablar de la OPA de nunca acabar, aclararemos qué es lo que está pasando en Telefónica, en fin, no se preocupen que van a tener ustedes toda la información del día, pero déjenme que les refresque algunos datos que a mí me parecen muy importantes. Más de la mitad, casi 3 de cada 10, el 64%, por más de 6 de cada 10 jóvenes españoles entre 15 y 27 años está gastando más dinero del que se puede permitir. Este es uno de los datos de uno de los informes que aparece hoy, de los estudios que aparecen hoy con motivo del Día de la Cultura Financiera. Es el Informe Europeo de Pagos de Consumidores, elaborado por Intrum. Además nos dice que el 34% de los españoles, 3 de cada 10, siempre se decantan por un proveedor que les permite hacer esto del compre hoy, usted pague mañana. Hágalo a plazos, en cómodos plazos y con tarjetas que suelen llevar asociados intereses absolutamente leoninos. Más informes, este de JP Morgan. Solo un 11% de los españoles ha adquirido las nociones básicas necesarias de finanzas personales y lo ha hecho a través de cursos, programas académicos, de enseñanzas oficiales, y todo en una encuesta elaborada por JP Morgan entre más de 1.800 personas. En esta encuesta, un 42% ha afirmado que no está ahorrando para completar su jubilación. Casi la mitad, 4 de cada 10 españoles, más de 4 de cada 10 españoles, según esta encuesta, no está ahorrando para completar su jubilación. Este porcentaje se reduce al 21% entre los ahorradores más formados, que se declaran más previsores, es decir, que solamente un 21% está ahorrando pensando en la jubilación. Otros ahorran, pero bueno, no lo hacen precisamente con esta intención. Si miramos otros datos, conocimientos de conceptos financieros básicos como la inflación, el interés compuesto, la diversificación del riesgo, un 81% de los españoles no podría explicar correctamente estos términos básicos. Menos de la mitad comprende bien la fórmula del interés compuesto o qué significa la diversificación de riesgo. En cuanto a la competencia financiera escolar, que los españoles de 15 años, de los estudiantes de 15 años, ¿qué es lo que entienden de finanzas? Bueno, pues España alcanza una puntuación media de 486 sobre un promedio de 498, es decir, un 25% de los alumnos está en niveles altos de rendimiento, mientras que el 58% está en niveles medios. Esto para lo que se espera de un chaval de 15 años, dentro de los informes PISA. Respecto a la percepción del propio conocimiento financiero, bueno, pues el 27% dice que no tiene ninguna idea para poder gestionar sus ahorros. Es algo más frecuente entre las mujeres que entre los hombres y fundamentalmente en hogares con ingresos bajos. Siendo así, este porcentaje debería ser infinitamente más alta.
¿quiénes tienen prácticas de ahorro y patrones de gasto? Bueno, pues cerca del 80% logra ahorrar algo a final de mes, pero solamente un 20% cumple con los niveles recomendados de ahorro. Estos son muchos de los datos que tenemos en el día de hoy y que podemos tratar, analizar y profundizar para conocer cuál es el nivel que tenemos en España de esto de conocimiento de finanzas personales. Unas finanzas personales que podríamos empezar por, pues por ejemplo, que todos aquellos que nos están escuchando, que todos los españoles, un concepto básico del que debieran conocer es cómo leer su nómina. Porque en la mayoría de las ocasiones hablamos de ingresos netos al mes sin saber cuál es el ingreso bruto, sin saber lo que está pagando de cotizaciones sociales, sin saber qué porcentaje le están quitando de IRPF. Además, es algo que suele estar también oculto. ¿Cuál es la cotización a la seguridad social que por él paga la empresa? Es decir, que es un coste que genera él al empleador, es decir, que forma parte también de su remuneración, pero que en este caso va directamente al Estado. Podríamos empezar por eso, podríamos empezar por saber distinguir entre un crédito hipotecario y cualquier otro crédito al consumo, podríamos pasar por conocer cómo funciona una tarjeta de crédito, también cómo funciona el dinero, qué es el dinero. ¿Ustedes han estudiado esto en la escuela, en la universidad? Pues yo diría que ninguno de ustedes. De hecho, todavía hay un porcentaje muy alto de la población que sigue pensando que lo que cobrará en la jubilación es lo que ha ido cotizando año a año desde que comenzó a trabajar. Mucha gente dice, no, si llevo 40 años cotizando, ahí está mi dinero. No, su dinero ha ido dedicado a pagar las pensiones de quienes en aquel momento se estaban jubilando. Lo que le pasará a usted el día que se jubile, cobrará la pensión de aquellos que estén trabajando. El problema de las pensiones de reparto, el sistema de reparto que tenemos en España. Un sistema que cuando entren los famosos baby boomer en juego, bueno, pues obligará muy probablemente, y según los informes y los estudios de los principales conocedores de este sistema, de los principales sabios, de estos comités de sabios sobre las pensiones, es que terminaremos, pues evidentemente, teniendo que cobrar cada vez menos respecto al último salario recibido. Y si esto va a ser así, el ahorro complementario para la jubilación es necesario. Y aquí empezamos a saber algo de esto de la cultura financiera. En esta emisora, en Es Radio, en esta empresa, en Libertad Digital, llevamos muchos años de empeño para tratar de divulgar esto de la cultura financiera y que cada vez más personas sean capaces de ir ahorrando poco a poco y convirtiéndose en inversores y construyendo un patrimonio a largo plazo que les permita ser autónomos en su toma de decisiones y que no tengan que estar pendientes de la pensión pública, de la contribución, etcétera, etcétera, para poder garantizarse un futuro mejor cuando llegue el momento de jubilarse. Bueno, de todo esto, insisto, vamos a hablar hoy porque es capital que en España empecemos a converger con la media de la Unión Europea en conocimiento financiero, y ya no les digo con Estados Unidos, donde esto se mama en las escuelas y se mama en las familias desde que son bien pequeñitos, porque allí no tenemos un Estado todopoderoso que nos dice tú no te preocupes, no ahorres, tranquilo, que aquí estará papá Estado para el día en que te jubiles poder garantizarte la subsistencia. Claro, que uno no quiere subsistir, uno lo que quiere es poder seguir viviendo, al menos también como lo hacía cuando estaba trabajando. En cualquiera de los casos, como les digo, vamos a analizar esto con detenimiento, con el mejor de los analistas posibles para este asunto, que es Luis Alberto Iglesias, y mientras, pues vamos a echar un vistazo a la portada de Libre Mercado, como siempre, con mi compañero Rubén Folguera. Vamos a ir ya con la portada de Libre Mercado. Rubén Folguera, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? Portada que abre nuestro querido analista y profesor José María Rotellar. Eso es, y lo hace a cuenta de las revisiones del INE, que ya sabemos que es algo normal, es algo acostumbrado, pero no en las magnitudes en las que lo está haciendo ahora mismo. Es uno de los artículos recurrentes. Profesor José María Rotellar, director del Observatorio Económico de la Universidad Francisco de Vitoria, profesor en esa universidad, amigo y analista de este programa. ¿Cómo estás? Hola, buenos días, ¿qué tal? Es recurrente, estoy diciendo, y no hierro, este artículo porque periódicamente vas comprobando cuáles son las constantes revisiones a las que está sometiendo el INE, por ejemplo, macromagnitudes como es el Producto Interior Bruto. Y curiosamente siempre caen para el mismo lado, ¿no? Bueno, parece que, para empezar, es normal que haya revisiones. Lo que no es tan normal es que sean de una magnitud tan importante
y con una volatilidad tan amplia, ¿no? Y sí es cierto que desde la destitución del anterior presidente del INE, bueno, pues parece que como si hubiese sido un punto de inflexión, ¿no? Pero el caso es que las revisiones han sido al alza y sobre todo muy extraordinarias. Ya digo, no es extraño que haya revisiones, pero sí quizás de una magnitud tan elevada y que sean tan volátiles, ¿no? Incluso cambiando las rúbricas inferiores en un peso parecido su variación de crecimiento, y que hace poder dejar el resultado final, ¿no?, del Producto Interior Bruto exactamente igual, y eso desde luego es lo que es asombroso. Una pregunta para terminar este análisis de urgencia contigo, profesor. En el propio titular leemos pésimos cálculos o algo más. ¿Con qué nos quedamos? Y ojo que ahí tenemos a la nueva directora general del INE que está ya señalando a periodistas y analistas. Bueno, que osáis poner en duda este tipo de... No sé qué hace la presidenta del INE. Yo ni pongo en duda ni dejo de poner. Lo que digo es que es sorprendente, ¿no? Las revisiones es algo normal. Es sorprendente que estén pasando con esa volatilidad tan alta y de cuantía tan importante. Y lo que sí que digo es que, primero, debe intentar afinar lo máximo posible el INE para que siga habiendo revisiones, porque lógicamente se está incorporando información, pero para que la primera sea lo más afinada posible y no con cambios tan bruscos entre sus componentes. Y en segundo lugar, no quiero pensar que se deba a otra cosa, porque el INE es el organismo oficial de estadística que, como heredero de los anteriores, digamos, puede enlazar 2 siglos de historia desde los tiempos de Isabel II. Es esencial que sea independiente y no puede caer en la tentación del gobierno de convertirlo en un suceso estadístico. Estoy seguro de que la profesionalidad de los técnicos del INE lo impedirá, pero desde luego es algo que hay que evitar. Profesor Rotellar, como siempre, muchísimas gracias y enhorabuena por ese atinado análisis que periódicamente nos traes al Libre Mercado en estos ya famosos lunes negros de Rotellar en Libre Mercado. Un abrazo muy fuerte, profesor. Otro para ustedes. Y seguimos con más asuntos desde la portada de Libre Mercado. Rubén Folguera, tenemos, despilfarro por doquier. Sí, lo publica Pablo Aro en Libertad Digital hoy, en Libre Mercado, el suplemento económico, y explica que es que en los últimos tiempos Sánchez está despilfarrando dinero a costa de hacer informes que nadie lee. Y además algunos sobre temas que, bueno, pueden estar muy bien, muy interesantes para ciertos colectivos, pero bueno, tienen títulos que no desperdicia nadie si los lee. Por un lado, mujeres en la transición ecológica 2025, desperdicio alimentario en España, brecha digital de género, y aquí lo mezclan todo. 30 años transformando miradas. ¿Qué dirías? ¿Esto qué es? Pues bueno, es un observatorio, es un informe sobre el 30 aniversario del Observatorio de la Imagen de la Mujer en su lucha contra el sexismo y los estereotipos. También tiene otros de la situación de las personas LGTBI+, que ya sabes... Q+, sí. LGTBI+. En ese título no incluían la Q, no sabemos por qué. Uy, los queer aquí se han cabreado. Han sido discriminados. Sí, sí. Y lo mezclaban con también las discapacidades físicas y demás. Entonces... ¿Perdón? Sí, porque el título se llama La situación de las personas LGTBI+, los queer ya decimos que han sido discriminados, con discapacidad en España. Ah, vale. O sea, que los queer discapacitados han salido de esta ecuación. No. Quiero decir, este informe va del colectivo LGTBI, por resumirlo. ¿Correcto? Y lo mezclan también con aquellas personas de este colectivo que padecen discapacidades físicas. Correcto, y hacen un estudio para ver... sobre la situación de estas personas en España. Y son informes que ya decimos, pues nadie lee. Y sin embargo Sánchez sigue gastándose millones de euros en este tipo de estudios. En fin, dinero público, como no es de nadie, 2.000 millones chiqui, eso no es nada. Eso no es nada. Pues ahí los tenemos. Y por último, esta, como yo sé que tú eres muy modesto, no te la vas a querer atribuir, pero yo sí, te la atribuyo. La receta de un profesor de economía de Barcelona ante la crisis de vivienda. Redoble de tambores, no tener propiedades. Toma ya. Y no solo eso. El problema de esta gente también es que muchas veces romantiza la pobreza, porque le han hecho una entrevista a Teodor Demás, que es un economista catalán, en La Vanguardia, en un podcast que tiene La Vanguardia ahora, en el cual afirma
que es mucho mejor compartir vivienda, que dice, la gente se piensa que es mucho peor, pero en realidad es más divertido. Dice, te lo pasas mejor si compartes tu piso con italianos, alemanes o lo que sea. Tienes una vida mucho más divertida. Dice, y de hecho yo, si algún día me separase o me quedase viudo o tuviera que vivir solo, me plantearía volver a compartir piso, porque es una vida mucho más interesante. Mucho más interesante. No tendrás nada y serás feliz. Sí. Es terrible. Bueno, pues un reportaje que firma Rubén Folguera en Libre Mercado y que es interesantísimo. Y por cierto, articulazo de Rainer Zitelmann, el mito de la Suecia socialista. Y luego también tenemos lo último de BBVA y Sabadell, que libran su particular guerra entre medios de comunicación y agresivos anuncios publicitarios. Este fin de semana, 2 entrevistas, primero Carlos Torres y luego González Bueno, en los mismos periódicos diciendo cosas contrarias. Uno que iban a arrasar con la OPA y el otro que no iban a llegar al 30%. En fin, está siendo la OPA de nunca acabar y nunca mejor dicho, y estaremos muy pendientes de cuál es la decisión de los analistas. Y luego, para aquellos que se hayan perdido algo de este fin de semana, ahí tenemos el vídeo de Economía para Todos, tenemos el vídeo de Tu dinero nunca duerme. En fin, hoy, los lunes, es lectura indispensable en la portada de Libre Mercado. Y ahora sí, Rubén, nos vamos a repasar el resto de noticias del día. Y antes de ir con las noticias del día, déjenme que les dé un consejo, sobre todo para aquellos que nos estén escuchando y que tengan la suerte, por decirlo de alguna manera un poquito romántica, de ser autónomos. Aunque cada día a los autónomos nos van quitando más capacidad autónoma, ya no podemos ni siquiera decidir por qué tramo tributamos o por qué tramos aportamos a la seguridad social. Ya nos han indicado cuánto tenemos que pagar y además por adelantado, infiriendo cuánto vamos a facturar cada año. Bueno, pues para los autónomos hoy sí que es una suerte ser un autónomo, porque vamos a tener algo, conseguir que nos devuelvan algo de lo mucho que ya estamos pagando. ¿Cómo? A través de los fondos Next Generation, a través del kit digital. Y esto, que suena muy raro y que parece muy difícil de conseguir, es extraordinariamente fácil con Z Plus, que es la empresa colaboradora que en este caso se está encargando de permitir que todos los autónomos que quieran acudir a ella puedan obtener, por un lado, un ordenador gratuito y por otro lado, una página web profesional para todos ellos, una web profesional y, por supuesto, saltándose toda la burocracia que implica la petición de este famoso kit digital. Si usted es autónomo, el que nos escucha, o tiene una empresa de entre 0 y 2 trabajadores, una microempresa, usted está de enhorabuena, porque gracias a los profesionales de Z Plus puede obtener gratuitamente un ordenador, gratuitamente una página web y hacerlo además en tiempo récord. ¿Cómo lo conseguimos? Entrando en ordenadorlibertad.es, repito, todo seguido, ordenadorlibertad.es, o llamando al teléfono 699 090 675, 699 090 675. 12:26 de la tarde, 11:26 en Canarias, riguroso directo aquí en Es Radio Libre Mercado con ánimo de lucro, también en directo en YouTube, para todos aquellos que quieran, nos buscan en el canal de radio, en los directos, estamos ahora mismo en riguroso directo, como digo, aquí con Rubén Folguera, para analizar el resto de noticias del día. Y es que hay mucha tela que cortar, ojo a lo que está pasando en Telefónica. Si cogemos los periódicos del día, de los Salmónidos, el Expansión en concreto, cualquiera que lo haya leído y que sea empleado de Telefónica, le han temblado las piernas por un gran ERE que parece que se prepara. Luego la compañía lo ha desmentido. Nos lo cuenta Rubén Folguera. Expansión informa este lunes de que Telefónica estaría preparando un ERE de más de 6.000 empleos. De esta forma, además de Telefónica España, también se verían afectadas otras unidades como el centro corporativo y otras filiales que tienen una plantilla total de 25.000 empleados. Sin embargo, fuentes de la compañía han trasladado posteriormente a las agencias de comunicación que están trabajando en numerosos análisis en los ámbitos del grupo, pero no hay sobre la mesa el planteamiento de un ERE en este momento. Por otro lado, fuentes sindicales aseguran que la empresa no se ha puesto en contacto con los representantes de los trabajadores en relación a un posible ERE. Bueno, pues ya ven que hay, el lío ya está montado. Habrá que ver en qué se traducen esos estudios, esos análisis que está haciendo la compañía y si finalmente, efectivamente, se traduce en el ERE que ha avanzado esta mañana al diario Expansión. Más asuntos. La OPA de nunca acabar, ya se lo decíamos. BBVA y Sabadell siguen a la gresca.
La OPA de BBVA sobre Sabadell llega a su recta final y sigue el cruce de informaciones entre ambas entidades. Por un lado, el presidente de la entidad bilbaína, Carlos Torres, confía en conseguir entre el 60 y el 70% de Banco Sabadell, asegurando que llevan casi un tercio de las aceptaciones de las acciones depositadas en BBVA. Así lo han recogido distintas entrevistas este fin de semana. Por su parte, César González Bueno, consejero delegado del Banco Catalán, asegura que, con cálculos racionales, la OPA no superará el 30%, aunque ha dicho que siempre puede haber alguna desviación. Además, afirma que la decisión del tercer accionista del Sabadell, David Martínez, de acudir a la OPA no es irrevocable, puede cambiar. Y más asuntos, mala noticia, se frena la producción industrial. La producción industrial modera su crecimiento en agosto al 0,4% en términos anuales. Así lo confirman las cifras publicadas este lunes por el INE, que destaca que la tasa de agosto es más de 2 puntos inferior a la de julio, que fue del 2,5%. En términos mensuales, agosto sobre julio, y dentro de la serie corregida, esa estacionalidad y de calendario, la producción industrial bajó un 0,1%, con lo que ya encadena 2 meses de caídas tras haber registrado en julio un descenso del 0,4%. Y resulta que, buena noticia para todos aquellos que les encante viajar pues a través de los viajes del Inserso, porque arranca la comercialización este mismo lunes, hoy mismo. Este lunes arranca la comercialización de viajes del Inserso en Asturias, Cataluña, Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana, Ceuta, Islas Baleares, Islas Canarias, La Rioja, Navarra y País Vasco. Posteriormente, el 8 de octubre será el día para el resto de comunidades. Una de las grandes novedades para la nueva temporada serán las más de 7.400 plazas que tendrán un coste de 50 euros cada una para las personas con pensiones más bajas, sin importar el destino. Además, por primera vez, los usuarios de este concurso pueden viajar con animales de compañía en los viajes de costa peninsular y de costa insular. Y abrimos página internacional en este caso para ver qué está sucediendo con ese cierre del gobierno de Estados Unidos y la pretensión de Trump, atención, de que se traduzcan despidos. Kevin Hassett, asesor económico de la Casa Blanca, ha afirmado este domingo que habrá despidos en las agencias gubernamentales si el presidente de Estados Unidos considera que las negociaciones sobre los presupuestos no avanzan adecuadamente. Asimismo, se ha mostrado esperanzado, dice, con la posibilidad de convencer al Partido Demócrata de que es de sentido común evitar despidos como esos que se van a producir, y también para evitar el impacto sobre el PIB que tendría el cierre del gobierno federal. Bueno, pues con esta información terminamos el repaso a otras noticias económicas relevantes del día, y ahora sí, nos vamos de lleno a la tertulia hoy con Luis Alberto Iglesias. Bueno, pues entramos, como les hemos prometido, a las 12:32, las 11:32 en Canarias, en tiempo de tertulia, y lo hacemos, pues yo la verdad que muy feliz de poder saludar en el estudio a Luis Alberto Iglesias, Luigi, de Value School, una de las voces de siempre de Tu Dinero Nunca Duerme, uno de mis mosqueteros más fieles, que ahora ha dado paso a las nuevas generaciones con Andrei Trucmel, porque bueno, pues estás dedicándote a más cosas de las que ya te dedicabas entonces, y a mí me encanta poder tenerte en el día de hoy aquí, además con un tema que a ti y a mí desde hace muchos años nos apasiona, desde antes incluso de poner en marcha Tu Dinero Nunca Duerme, que es la cultura financiera. Luigi, bienvenido a Con Ánimo de Lucro, bienvenido a tu casa. Encantado, y gracias por invitarme, es un gusto siempre venir aquí, y yo quiero recordar que hace, creo que son ya 8 años casi, cuando empezamos el Tu Dinero, el primer programa que hicimos. 2019, o sea, ya 7 años prácticamente, el primer programa lo dedicamos a porque es necesario tener un programa de radio de cultura financiera, o sea que fíjate, yo creo que han cambiado muchas cosas para bien en este país. Yo hace ya mucho tiempo que no hablo de la pobre cultura financiera de los españoles. Yo siempre digo que está mejorando. Es un work in progress. Totalmente, totally. Está poquito a poco. Nos acompaña también Rubén Folguera, que se queda siempre a la tertulia. Además, Rubén, que es un genio, es un fenómeno, bueno. Siempre va con los datos ahí apuntados y nos va diciendo, no, este dato lo vamos a apuntar y lo vamos a dar mejor. Pero bueno, yo al arranque del programa he querido dar algunos datos de las múltiples encuestas y estudios y análisis que aparecen estos días. Ya sabes que aquí en Es Radio, Luigi, no nos gusta esto de celebrar el día de no sé qué, el día de no sé cuántos. Nosotros no somos muy de estos de cosas. Luis Fer, es un santoral laico. Claro, todos los días se celebra algo raro. Por eso. Pero bueno, como en esta ocasión la celebración era propicia, porque es el día de las finanzas personales, de
la cultura financiera, dije, bueno, pues qué mejor que algo que nos ha movido aquí en Es Radio durante tantos años y que es un empeño empresarial y casi personal, pues dediquémoslo, ¿no? Dices, Luigi, estamos mejor de lo que estábamos. Y yo, que aunque soy muy optimista, en este caso no lo soy tanto como tú, te diría, sí, pero seguimos teniendo mucho camino por delante, seguimos muy por detrás de economías con las que deberíamos converger, ¿no? Bueno, totalmente, pero date cuenta de que hay dos temas fundamentales, a mi juicio, de los que ya se habla abiertamente en todas partes. Uno es la quiebra e insostenibilidad de las pensiones de jubilación. Por más que la ministra en Twitter reciba notas de la comunidad con cada tuit que pone, desmintiéndola con datos. Bueno, ellos tienen un argumentario que interpreta de una forma muy peculiar, arrimando el ascua a su sardina, y enseguida sale pues, una legión de especialistas, de expertos, que se ganan la vida hablando y escribiendo estos temas para decirles, señora, por favor, fíjese bien en los datos, porque es que esto no es así y es un flaco servicio. Es más, es un perjuicio enorme transmitir ese tipo de mensajes, especialmente a la gente, vamos a decir, de mediana edad, de los 40 años, y por supuesto a los más jóvenes. Entonces, eso ya es una caja de Pandora que se abrió hace unos años y eso está acercando a mucha gente a otras fuentes de información y de conocimiento para decir, si esto es verdad, ¿qué tengo que hacer para protegerme? Eso es uno de los dos temas que quiero plantear ahora al comienzo de la conversación. El otro es que, a ver, de resultas quizá de la última crisis de la subprime y el boom inmobiliario, la gente empezó a entender que los bancos no eran sus amigos. Entonces, se desmontó la creencia muy extendida de que el comercial bancario era tu asesor financiero gratuito, el millonario tonto que pagaba a un asesor porque le montase una cartera y le asesorara con las inversiones, pues claro, tú eras más listo porque te lo hacía el de al lado, el de la esquina. No, este estaba vendiendo el producto que le convenía porque estaban en campaña de eso. Bueno, pues mucha gente ya se cayó del burro, por decirlo llanamente, y se han dado cuenta de que fuera de la banca posiblemente encuentren opciones para proteger y multiplicar su patrimonio muchísimo mejores que las que el bancario le va a vender porque están en campaña y aprovechando la confianza y la amistad que tiene con ese cliente. A partir de ahí hemos entrado un montón de proyectos, Value School es uno de ellos, que llegamos a muchas personas y cada vez más a enseñarles una, en nuestro juicio, correcta educación financiera, no simplemente a enseñarles a ser buenos clientes bancarios. Exacto, es que puedes ser mejor cliente bancario cuando tienes una buena cultura financiera, entre otras cosas porque eso lo que hace es obligar a las propias entidades financieras a pulir mucho más sus productos y a convergerlos con los estándares de otros países donde el desarrollo de la cultura financiera es mucho mayor y donde la exigencia al cliente es mucho mayor. Tú has tenido la experiencia, Luigi, igual que yo, en algunos programas formativos, como el que hemos tenido, que mantenemos, el Despertador de tu Dinero, ese curso que tenemos en Value School, donde tú vas apuntando una bibliografía extraordinaria a lo largo de las diferentes lecciones que componen el curso. Hemos tenido alumnos de este curso que nos decían, gracias a este curso, ahora cuando me llama el comercial del banco, sé qué decirle, sé qué preguntarle. Y me doy cuenta de todas las preguntas que no he hecho en el pasado cada vez que he recibido esa llamada, ¿no? ¿Qué comisión me vas a cobrar? ¿Qué intereses ha tenido? ¿Cuál es el track record? ¿Qué compañías están componiendo el fondo o el plan de pensiones que me estás ofreciendo? ¿A largo plazo qué se espera? ¿Por qué es mixto? ¿Por qué no es mixto? ¿Por qué tiene renta fija? ¿Por qué no la tiene? Etcétera, etcétera, etcétera. ¿Usted lo tiene contratado o no lo tiene contratado? El skin in the game, ¿no? Todas estas cosas son fundamentales. ¿Crees que, no voy aquí a atribuir maldad desde luego a la banca, pero no crees que la banca ha sido quizá uno de los mayores aliados o digamos uno de los actores dentro del sector que más se ha aprovechado durante estos años de esa baja cultura financiera que había en España? Bueno, evidentemente, pero se ha aprovechado. Yo tampoco les supongo maldad, pero ante un cliente ignorante que no sabe juzgar la calidad del producto que le venden, pues no ha habido ningún incentivo durante décadas para hacer productos realmente buenos, pese a que en el país de al lado, o sin irte muy lejos, pues lo sabía y se estaban comprando y se estaban distribuyendo pues para hacer que las dos partes implicadas ganasen, tanto la entidad que los vende como el usuario ahorrador que los contrata. Eso en España no ha pasado.
pasado hasta hace, voy a decir, pues unos 10 años, pero ya es una realidad. Y de hecho, lo que tú has comentado, porque esta situación ha cambiado, hay incentivos para que la banca empiece a ofertar productos similares a los que compañías del sector privado muchísimo más pequeñas ya estaban comercializando, como digo, pues a partir de hace 10 años. Y me voy a referir aquí rápidamente a los fondos indexados, las carteras gestionadas de forma automática por algoritmos. Eso ya existe en el sector bancario y compiten. Por primera vez compiten en productos buenos, de bajo coste, ultra diversificados, que realmente dan dinero a los dos. Quizá mucho menos a la banca, por eso no había incentivo para promocionarlos y ofertarlos, pero por lo menos ya hay clientes que pueden rascar a la inflación pues varios puntos y batirla con productos sin salir del ecosistema que le ha creado su banco. Eso no está mal, ¿no? La competencia siempre trae al final lo mejor para los clientes. Luego hay una pregunta o una afirmación más bien que siempre te hacen cada vez que intentas acercarle este mundillo a conocidos. A ti te habrá pasado amiguetes, familiares, que dices, no hombre, pero que esto te interesa de verdad, que además a tu edad, sobre todo gente muy joven, oye, que a tu edad este tipo de conocimientos tienen un poder, encierran detrás de sí un poder enorme, y entender el funcionamiento de los mercados lo suficiente como para saber el mundo en el que te estás moviendo no es tan complicado. O sea, no tienes que hacerte un máster, no tienes que tener un cociente intelectual brutal, no, es algo sencillo. Una vez lo entiendes, se abre un mundo de posibilidades a tu paso. Pero ¿por qué crees que sigue existiendo esa barrera de conocimiento? Porque la respuesta que yo al menos sigo teniendo por parte de muchos de ellos, no, a mí déjame de líos, eso es muy complicado, yo no lo voy a poder entender nunca y además no me apetece. Y terminan con lo de siempre, tú dime dónde pongo el dinero, que yo ya lo pondré. Entonces tú le contestas, no te lo voy a decir porque mañana te cae un 20% y me buscas para darme una paliza. Lo que tienes que hacer es comprender el funcionamiento. Y una vez que lo comprendes, ya tomas tú tus propias decisiones, ¿no? Pero existe una barrera enorme entre unos conocimientos que son muy útiles para todo el mundo, sobre todo, insisto, a día de hoy para la gente más joven, que son relativamente sencillos de comprender, que no requieren de unos esfuerzos extraordinarios, ni siquiera de aprenderte fórmulas matemáticas muy complicadas. La fórmula del interés compuesto es facilísima de aprender y de recordar, y el querer alcanzar esos conocimientos, es decir, es fácil, es bueno. Una vez que entran ahí, la gran mayoría incluso se enganchan a ese tipo de conocimientos y quieren más y leen más libros y escuchan más podcasts, etcétera. Pero la barrera para llegar ahí, dar ese paso, cruzar esa línea es complicada de batir. Bueno, ¿Por qué crees que sucede, Luigi? Porque la inercia es muy poderosa y todo cuesta. Y eso le va a costar a cualquier persona pues una mínima dedicación de horas a leer, hacerse un curso. Y esa barrera ese dar el primer paso es una barrera gigantesca. Y bueno, pues no todo el mundo la da. Y no todo el mundo da ese paso porque no son conscientes, no han interiorizado el perjuicio, el dolor que les va a provocar la situación en la que actualmente se mantienen ellos mismos por su ignorancia. Es decir, ellos prefieren no aprender, mantenerse ignorantes sin internalizar el perjuicio, el dolor que les va a causar esa ignorancia que están voluntariamente manteniendo, cuando a una distancia de un brazo, de un clic de ratón, tienen ellos el conocimiento que les va a garantizar una tranquilidad y una seguridad en el presente que les va a hacer vivir en otra liga, porque la gente que ahorra, invierte y lo hace bien, viven en otra sociedad, dentro de la nuestra, pero viven con otras reglas, de tranquilidad, de previsión, y por supuesto les va a aumentar la probabilidad de que tengan un futuro con la calidad de vida que ellos quieren. Y hoy en día con la autonomía en la toma de decisiones, un nivel de libertad infinitamente mayor. Todo. Calidad de vida incluye todo: autonomía, libertad de decisión. Bueno, pues cuando tú internalizas las ventajas que eso supone, pues es más fácil que des el paso. Mientras no seas consciente del dolor que te va a suponer optar por mantenerte pobre, pues no vas a dar el paso. Porque lo hablaba, mira, este fin de semana pasado con un amigo, yo le decía, es que en las finanzas, en la inversión, en los temas del ahorro, no hacer nada es apostar por empobrecerte, es ya hacer algo. Es tomar la decisión de seguir pobre. Sí, porque tu dinero va a ser pulverizado con el paso del tiempo por el lento progresar, lento, pero vamos, inexorable, de la inflación que se lo va a comer.
y tus 50.000 o 60.000 o 100.000 euros dentro de 20 años te van a comprar pues una fracción de lo que te compran ahora. Si es que la gente lo está viendo, no les alcanza con el sueldo, ellos siguen ganando lo mismo que el mes pasado y no les alcanza, pues prolonga tú eso 25 años. Entonces es inexorablemente apostar por empobrecerte. La potencialidad que tiene además el conocimiento de esta disciplina y interiorizar conceptos como el interés compuesto es lo que te da ese potencial. Y yo no sé a qué edad tuviste tú esa epifanía o empezaste a entrar en este mundo y tener estos conocimientos. Yo desde luego lo hice tarde, fue pasados los 30 y fíjate que cuando empiezas a conocerlo y a saber cómo funciona dices, si yo hubiera sabido esto con 18, si yo hubiera sabido esto con 16 años. Fíjate además un incentivo a los padres, ¿no? Para que sus hijos empiecen a tener este tipo de conocimientos, que se familiaricen con el ahorro, con la inversión, con el interés compuesto, con los mercados financieros, con simplemente cambiar su idea sobre el dinero. Luigi, al final yo creo que todo va de conceptos. Al final es, oye, yo quiero que el dinero trabaje para mí y sé que eso es posible, y es posible desde edades muy tempranas, y es posible desde ganando muy poquito dinero al mes, pero puedo hacer que ese poquito dinero que gane algo empiece ya a trabajar para mí en lugar de yo estar trabajando todos los meses para llegar a fin de mes, que es al final lo que hace el 90% de la sociedad española, o cambias el chip y dices, no, yo voy a hacer todo lo posible para que ese dinero empiece a generarme beneficios, sea algo, un activo que a mí me genere rendimientos, en lugar de ser yo el que tiene que estar en esa carrera de la rata constante, tratando de alcanzar objetivos que no son otros que pagar la hipoteca, el cole de los niños, la cesta de la compra, el recibo de la luz, el recibo del coche, etcétera, etcétera, etcétera. Uno de los estudios que se publicaba hoy, Luigi, era el estudio que decía que cada vez más personas optan por proveedores que les ofrecen el compre hoy y pague usted mañana, con lo que esto implica, claro. Bueno, has tocado un montón de temas. Por empezar con el asunto de los niños y de educación financiera en las edades tempranas, el ejemplo lo es todo. Los niños aprenden por imitación de sus padres, y un hogar donde los padres ahorren, lleven sus cuentas, tengan presupuestos, busquen a lo mejor ofertas, posterguen a lo mejor las compras grandes para cuando llegue el momento mejor por un descuento, una promoción, pues eso el niño lo va mamando, lo va absorbiendo de pequeño y puede llegar a asumirlo como un patrón que él ve normal y que es la forma adecuada de hacer las cosas. Te diré que antes de poner el dinero a trabajar para ti y que la gente dé ese paso, yo creo que un paso fundamental es el ahorro. Es decir, la mera costumbre de vivir con menos de lo que tú ganas ya te va a poner, como digo, en otra liga, porque es que te va a hacer, pues mira, evitar endeudarte. Es decir, sabes que las cosas se compran cuando tengas dinero para comprarlas y no antes. Y por supuesto no te vas a endeudar para irte de vacaciones o para cosas similares. Entonces, ese vivir como nuestros abuelos por debajo de tus posibilidades a largo plazo, es decir, a toda una vida, es que casi es una garantía de que jamás vas a ser pobre, porque vas a ir generando un excedente de dinero, que es ese ahorro que te va a permitir salir de apuros cuando se presenten imprevistos, acometer grandes compras sin ser deudor de nadie, o sea, sin deber ningún dinero y menos encima pagar intereses que van a multiplicar el coste al final, el precio de lo que vas a pagar, a nadie. Es decir, te va a dar una posición muy diferente a quienes viven al día y casi sin llegar a fin de mes, sin que a lo mejor el director de la oficina les adelante la nómina, les den un anticipo de lo que van a cobrar el día 1 de cada mes. Ese ejemplo que ven en casa y empezar por el ahorro es que es fundamental. Luego la clave ya es, ¿y yo qué hago con este ahorro? Cuando ya soy ahorrador y me he acostumbrado a este estilo de vida, porque es de lo que hablamos al final, más frugal. ¿Cómo consigo yo, cuando entiendo que existe una cosa que es la inflación y que se va a comer el dinero que he ahorrado, cómo consigo yo protegerme de eso y multiplicarlo? Ahí es cuando entro ya la inversión, que es la siguiente barrera. Vas a tener que aprender cómo funcionan los mercados y sobre todo vas a tener que aprender de dónde procede ese dinero extra, esa rentabilidad que tú te vas a poder llevar por invertir. O sea, eso no sale de la nada, no es una especie de regalo, eso viene por algo que tiene que ver con los plazos, con los tiempos que tardan las empresas en crear riqueza, con tu derecho a participar de esa riqueza como propietario de ese negocio, porque cuando tú eres accionista y compras una inversión, te vuelves copropietario. En fin, esto no viene no es un maná, todo eso son conceptos muy sencillos que hay que aprender y que, como digo, quizás de niño no lo aprendas, aunque hay gente que a sus niños, para introducirlos ya hasta en eso, como regalo, les regalan acciones
acciones de sus compañías favoritas. Si te gusta el McDonald's, ¿a qué niño no le gusta el Burger King o el McDonald's? Le compras una acción de McDonald's y ya el niño siente como que, ostras, si voy a comprar una hamburguesa con mi padre, una cena familiar en el restaurante, en el McDonald's, estoy apostando porque mi negocio vaya cada vez mejor. Es decir, hay muchas formas de hacerlo, pero desde luego cuanto antes se empiece, pues oye, como tú sabes, el tiempo juega a tu favor. Desde luego que sí. Tienes por ahí, Rubén, creo, algunas cifras interesantes para aportar al debate. Sí, y que de algún modo pues ilustran que esto es un problema tanto de cultura, no tanto, o sea, de cultura financiera, pero de una cuestión cultural, de cómo una nación o una sociedad en concreto ve estos temas, y también de educación reglada como tal, de educación académica, porque según un estudio de JP Morgan afirma que algo más del 10% de los españoles simplemente aprende finanzas a través de la educación oficial. A eso se le suma otro estudio de BlackRock en el que se demuestra que poco más del 60% de los jóvenes pues no invierten porque no saben cómo hacerlo. Y por aportar un dato más, según un estudio de Funcas que ha sido publicado recientemente, esta preocupación ya está trasladándose en las familias, porque 9 de cada 10 familias se muestran preocupadas o porque consideran que las finanzas no están muy presentes en las aulas. Por tanto, de algún modo también esto tendría que ser recogido por las autoridades y ver que es una preocupación que está cada vez más presente en la sociedad, ¿no? Sí, mi experiencia en Value School, cuando hacemos visitas a colegios, institutos o universidades incluso, es que los jóvenes, precisamente por serlo, pues no tienen dinero porque viven de sus padres, dependen de ellos, no trabajan, no ingresan salarios, entonces como que les pilla un poquito lejos esto de que les enseñes a ahorrar e invertir porque todavía no están ahí. Ahora bien, lo que sí les puedes hacer, y eso es lo que nos empeñamos en hacer en Value School, es desmontar las ideas perversas que muchos han adquirido en la educación oficial, como que los mercados financieros son una especie de, no sé, de casino de la codicia y de la avaricia, o que la bolsa es un casino, o que ser rico está mal. O sea, la española es una sociedad donde se entroniza al pobre, es una sociedad pobrista, donde si alguien es rico y si encima es empresario... Como le gusta decir a llamas, de tiesos. Sí, bueno, sí, claro, España es un país de tiesos y cada vez más, ahí están los números. Pero vamos, si alguien se ha enriquecido en este país con una actividad empresarial, ya tiene el San Benito de algo habrá hecho para ganar esa pasta. Entonces, todo eso hay que desmontarlo porque es un lastre para que tú luego, con la conciencia tranquila, inviertas, que al final simplemente es subirse al tren de la creación de riqueza del mundo. Cuando uno invierte en empresas, y aquí lo hemos hablado muchísimo tiempo en el programa, y se compra un fondo de inversión porque quizá no sabe hacerlo él para escoger acciones individuales y delega esa gestión en una empresa o en un gestor que lo haga por él, lo que hace esa persona es subirse al tren de creación de prosperidad y riqueza para el mundo entero. O sea, y es un tren donde están países como Estados Unidos, regiones como Europa, China, Indonesia, Brasil. O sea, todo el mundo quiere vivir mejor. Y tú puedes participar como inversor de ese crecimiento y nunca ha sido más fácil. ¿En qué se traduce este concepto que bien conoces y ha sido el congreso más importante que se celebra en España sobre este asunto hace unos días, en Comunidad Valenciana creo que ha sido, de la independencia financiera? ¿Qué es esto? ¿Qué significa la independencia financiera? Bueno, yo tuve el placer de ser uno de los ponentes en esas jornadas. Lo sé, te doy la enhorabuena porque me llegaban de amigos comunes fotos. Mira, el gran Luigi ya está dando su charla. Sí. Y digo, mira que me la estoy perdiendo. A ver, eso ya es la Champions League. Es decir, eso es gente que ha aprendido lo que estamos aquí desbrozando en sus inicios, que lo lleva poniendo en práctica bastantes años. Gente joven, ¿eh? O sea, es que es asombroso. La edad media de esas personas es que yo creo que no... Pues son unos 20 y pocos años, ¿eh? Había mucha gente muy joven, cada vez más, que deciden que un objetivo en su vida va a ser, a través del ahorro y la inversión sostenida, de forma disciplinada, llegar a ser independientes del dinero. ¿Qué eso significa? Para muchos lo que significa es llegar a poder, a una edad temprana, los 40, dejar de trabajar o trabajar por voluntad propia, o sea, sin obligación. Eso significa que puedo dedicarme a lo que a mí me guste, si quiero trabajar de otra cosa, no tengo que mantener un empleo obligado a la fuerza, o
decidir no trabajar ya en lo que me queda de vida. Pero yo te aseguro que la mayoría de las personas que yo conozco, que son IFs, como lo llaman, ¿no? Independientes financieramente, siguen trabajando, pero trabajan por placer, por gusto, en cosas que les apasionan. Entonces, bueno, pues esas son unas jornadas que ya llevan 6 años, creo que son, la 6ª edición, en un teatro congregaron casi 800 personas, que ya vale, o sea, la gente que está interesada, es que es asombroso el número de gente que hay cada vez más, como digo, y se dan conferencias donde se aprenden muchas cosas, porque a todos que estamos en ese camino, pues nos interesa hacerlo cada vez mejor. Pero bueno, esos son unicornios, como se dice en la jerga nuestra. No todo el mundo va a poder o va a querer trabajar y esforzarse tanto por llegar a esa meta, pero los que sí estaban la semana pasada en Valencia aprendiendo de sus pares, porque ahí todos somos amigos enseñando a nuestros amigos. De todas maneras, y a mí esto siempre me gusta mucho, y al que más le gusta apuntarle, lo sabes muy bien, es a nuestro amigo Domingo Soriano, entre el comienzo del camino hacia la independencia financiera y llegar a la meta, es decir, ser completamente independiente financieramente, es decir, como bien decías, que yo sé que desde aquí hasta que me muera no me va a hacer falta trabajar. Yo voy a obtener con lo que ya me dan las inversiones y el capital que tengo acumulado, con esto voy a vivir tranquilamente, las rentas que me va dando, puedo vivir tranquilamente sin necesidad de dedicarme a trabajar o trabajar, como bien dices, en lo que quiero. Y dices, bueno, sí, pero es un camino largo. Es un camino largo, de mucha disciplina, de vida frugal, de ahorro, pero lo que a nosotros siempre nos gusta recordar es que desde que empiezas a caminar por esa senda, arrancas en ese camino y empiezas a ahorrar y empiezas a invertir tus primeros euros, empiezas a acumular esa red de seguridad con la que ya sabes que si mañana tienes cualquier sobresalto no vas a tener que andar ni pidiéndole dinero a tus padres ni pidiendo un crédito, sino que vas a tener ahí colchón suficiente como para afrontar ese tipo de golpes. Ese día ya eres mucho más independiente de lo que eras el día anterior. Cuando empiezas a invertir, a capitalizar tu dinero y a empezar a tener ahorros, cada 1.000 euros, cada 2.000 euros, cada 10.000 euros que vas acumulando gracias al interés compuesto, te vas acercando, vas dando mayores pasos en independencia, eres más independiente. Y un día a lo mejor no eres independiente financieramente de manera completa, pero sí lo suficiente como para decir, pues mira, voy a dejar a este jefe que me tiene hasta las narices en un trabajo que no me gusta y como tengo tiempo y dinero suficiente como para darme, qué sé yo, 6 meses, 1 año de margen, lo voy a utilizar para abrirme un negocio, para cambiar de aires, para dedicarme a cualquier otra cosa. Es decir, que no hace falta llegar a la meta para ganar esa independencia financiera paso a paso, para empezar a ser más libre de lo que eras en este suerte de camino que nos han señalado, que parece virtuoso, es el de seguir por la senda de tú estudia, busca que te contrate una buena empresa, que te haga un trabajo, un contrato fijo, ahorra, pero no inviertas en la bolsa, que eso es un casino. Tú ahorra, ten tu cuenta de ahorro, tu depósito, tu plan de pensiones y llegas al final de camino y disfrutas de la pensión pública y si el plan de pensiones te da algo de rentabilidad, pues te lo completas un poquito más. Ese es el carril que nos han dibujado muchos, a mí desde luego, desde que era pequeñito, que me han enseñado, pero es un carril que no es virtuoso, es vicioso. Es un camino a la miseria. Es decir, y si tú te das cuenta, después de 40 años trabajando, si no te dan una pensión, si el Estado no te da un subsidio de pobreza, como dice el especialista Gregorio Hernández, que ha estado en Tu Dinero con nosotros varias veces, si tú, el político de turno, llámese Pedro Sánchez o Mariano Rajoy o Núñez Feijóo, que me da igual, estás a merced de quien esté gobernando en ese momento para recibir tu subsidio de pobreza, sin el cual tú no te puedes mantener. Eso es un terrible destino de una gran mayoría de personas que se pasan toda la vida trabajando y luego dicen, ¿y a mí qué me ha quedado? Pues si te has gestionado un poquito bien, pues tendrás una propiedad a lo mejor en el pueblo, unos ahorros, pero tu vida, gracias a Dios en España vivimos vidas largas, somos un país, una sociedad longeva, te quedan muchos años por delante y no sé si suficiente dinero. Y el contar imprescindible con ese subsidio de pobreza en forma de pensión de jubilación por parte de un político que gobierna en ese momento, a mí me parece el mayor de los riesgos. Es un camino de miseria del que se puede salir muy fácilmente. Y esa facilidad es disciplina y conocimiento. Y quiero volver a insistir, nos quedan apenas 2 minutos para que llegue el boletín informativo, después te quedas que veremos un poco la bolsa y ya rematamos esta tertulia hasta la 1:15, pero
lo que decimos, el conocimiento necesario para poder salir de ese camino, para poder agarrar la bandera de la independencia, para poder agarrar la bandera de la libertad, de ser más dueño de tu propio destino, incluso con las piedras, insisto, que nos pone este Estado en el camino, que empiezas a ganar dinero y dices, madre mía, si se lo lleva toda Hacienda. También cuando inviertes, aunque ahí tenemos algunas ventajas respecto a otros países, pero una vez agarras esas banderas, tu vida cambia completamente. Y es una pena que tanta gente muy joven, con un potencial enorme de llevar carreras brillantes, no quieran dar ese paso a tener esos conocimientos y decir, chico, es que ahora sí lo puedo hacer. Ahora puedo ir empezando a componer a largo plazo. Ahí puedo ganarme mi libertad y, como bien decías tú, pues igual a los 40 años puedes decir, arrivederci, aquí me planto, me voy a dedicar a viajar, a disfrutar, a dedicarme a mis hobbies y no me va a hacer falta porque ya he trabajado lo suficiente como para poder vivir de esas rentas. Luis, pero la sociedad es muy grande y es poca gente relativamente hablando con el número total de gente que vive en un país como España, pero cada día son más. O sea, un canal como Value School tiene 421.000 suscriptores de YouTube y millones de descargas en los podcasts. Es decir, toda esa gente nos escucha y te aseguro yo que la semana pasada, cuando estaba yo en Valencia, eran chavales jóvenes. Vamos, que yo era de los mayores de esa reunión, con diferencia además, con lo cual hay esperanza. Las cosas se están haciendo muy bien desde el ámbito privado y yo auguro a los jóvenes y les deseo un futuro de prosperidad independientemente de los políticos, por favor, independientemente. Y que todo el mundo recuerde que tu dinero nunca duerme. Y si lo hacemos con ánimo de lucro, infinitamente mejor. Vámonos a escuchar el boletín de la una, Luigi, y ahora volvemos con Bolsa y con el remate a esta tertulia tan interesante que hemos tenido hoy. 1:05 de la tarde, 12:05 en Canarias. Tiempo de abrir página de mercados. Y en la foto fija que tenemos de mercados hasta ahora, tenemos un IBEX 35 que cotiza plano, unas décimas en positivo, eso sí, por encima de los 15.600 puntos máximos de 2007, 2008, aquellas sesiones en las que intradía se llegaron a tocar los 16.000 puntos y que nos hacían creer que desde entonces no se había ganado dinero en bolsa. Ahora lo vamos a explicar gracias a que nos va a continuar acompañando aquí Luis Alberto Iglesias. Pero seguimos con esa fotografía fija. Las compañías que más suben hasta ahora, Solaria Energía, un 5,48%, Acciona un 4,63% y Repsol un 1,93%. Entre las que más bajan, Grifols un 1,88%, Colonial un 1,55% y Bankinter un 1,12%. Esto, como siempre decimos, es la fotografía fija que nos ofrecen ahora mismo las aplicaciones en tiempo real de la bolsa española. Pero esto no deja de ser una foto de un momento determinado, ¿no, Luigi? Y que únicamente sirve a aquellas personas que están operando intradía en esto que le llaman trading o swing trading, en operaciones de apenas segundos sobre algunas compañías, tratando de adivinar qué hace el mercado. Y aquí es donde entra el componente que ha convertido a la bolsa célebremente como si fuera un casino, que es uno de los grandes mitos de los mercados financieros, ¿no? Bueno, lo que esos puntos, esos máximos que se alcanzan no dejan de ser, para que la audiencia luego hoy lo entienda, como la marca de agua, es decir, hasta dónde sube el lago, la piscina o el mar, ¿no? Lo que ha subido, pero no te indica nada de si hay muchos peces o hay pocos peces, que es lo que a lo mejor a un inversor le interesa, ¿no? Si yo echo la caña en ese mercado, en ese lago, en ese estanque, ¿voy a pescar mucho o no? Entonces, el IBEX 35, la bolsa española en general, es una bolsa muy rentable y vamos, es que ha batido este año incluso a más de un 34, claro, un 35%. ¿Por qué? Porque las empresas que tiene dentro pues son tradicionalmente buenas pagadoras de dividendos. Entonces, pues bueno, una cosa es a donde llegue esa marca de agua, donde suba el agregado entero de la economía española que cotiza en bolsa, que es ese IBEX 35, pero otra cosa es lo que esté ganando el inversor que esté pescando en ese mar, ¿no? Que eso va a depender de que haya muchos peces. Y aquí hay muchos peces. El índice IBEX 35 es un índice a largo plazo, siempre, evidentemente, muy rentable por lo que acabamos de explicar. Luego siempre me gusta recordar, y aun a riesgo de ser pesado, que una cosa es el IBEX 35 sin dividendos, que es lo que conocemos hasta ahora, claro. Y si es a lo único a lo que nos atenemos, pues pensamos que nadie ha podido ganar dinero en bolsa desde que se mantuvieron los máximos, claro, esos 16.000 puntos antes, claro, del estallido de la burbuja inmobiliaria.
Pero esto no es así. No. La gente que ha invertido en nuestro indicador ha obtenido rentabilidades desde hace mucho tiempo porque los máximos históricos se sobrepasaron hace mucho tiempo si tenemos en cuenta los dividendos, que es como también se cuentan otro tipo de índices. El índice IBEX 35 más dividendos se conoce como IBEX Total Return o el retorno total, y ese sí que está en máximos históricos desde hace tiempo. Ese es el índice o el gráfico que el inversor interesado en bolsa española debe consultar para saber, y vuelvo a mi analogía, cómo de lleno de peces está ese mar. Porque le está dando, como tú has dicho, total return es retorno total o rentabilidad total. Mide lo que usted se llevaría si invirtiese en este índice, independientemente de que el agua, la marca de agua, que es ese máximo que ha rebasado, esté más arriba o esté más abajo. Fíjate, pues el IBEX 35 Total Return está ahora mismo en 56.103 puntos. Claro. Y si observamos la gráfica, no sé si la voy a poder poner para que nos lo vean los amigos de YouTube. Tengo aquí el ordenador en directo ahora mismo. Y tenemos en máximos históricos. Es que nunca ha estado más alta. Nunca ha estado tan alto, pero es que incluso con los picos de sierra ha ido creciendo desde hace mucho tiempo. No solamente ha tenido en 2000, fíjate, el 2008 estaría por aquí y siempre ha ido hacia arriba. Otra cosa es que el índice IBEX 35, en primer lugar, sea una buena representación de la economía en España, que posiblemente no lo sea, porque bueno, pues están sobre representados sectores como el financiero, la obra pública, las energéticas, que son sectores regulados o muy, muy cercanos al boletín oficial del Estado, ¿no? Entonces, pues bueno, hay muchísimas empresas que quizás merecieran estar en un índice bursátil que representase fielmente la economía española, que el 35 no engloba. Vamos a tratar de quitar algunos mitos que rodean al mundo de la inversión. Hemos hablado de la bolsa como casino. Luego está otro mito, yo creo que es el gran ganador, ¿no? Cómo funciona como un imán el gran triunfador en bolsa cuando se especula de la manera que lo hacen aquellos que intentan dar un pelotazo. Y que resulta un imán para mucha gente. Y es algo que ha sucedido, por ejemplo, con el mercado de las criptos. De repente, en pocas operaciones había gente que hacía mucho dinero en muy poco tiempo y eso atraía a mucha gente. Este es otro mito, hay que tener mucho cuidado, ¿no? con este tipo de situaciones que atraen a mucha gente. Yo suelo decir, si te dicen que se va a ganar mucho dinero en muy poco tiempo de una manera relativamente segura, huye. Te están diciendo que es algo que no... En lo que probablemente te empobrezcas a una velocidad muy rápida. Bueno, es la diferencia entre apostar e invertir, o apostar sin mucho conocimiento porque has oído un rumor o te has fiado de alguien a quien tú deberías preguntar, bueno, ¿y tú cómo sabes eso? Es decir, ¿en qué te basas para hacer esa previsión? O pues desoír ese tipo de cantos de sirena que siempre van a estar y que son muy atrayentes porque la gente siempre quiere estar en el tren que sube y en el ascensor que sube, no en el que baja. Siempre quieren ganar dinero y es comprensible, pero bueno, en Value School y aquí en esta casa siempre planteamos que eso es un juego que a la larga es un juego perdedor, porque son apuestas de cara o cruz, es decir, puede tener razón el que te dio el soplo o ese rumor puede ser cierto y confirmarse o puede que no. Y la inversión, como la entendemos nosotros, siempre es una inversión consciente, es decir, tú métete donde tú sepas, hayas hecho tus números, hayas comprendido en qué estás invirtiendo, cuál es tu activo y no te subas a trenes que son a veces burbujas, a veces modas y las criptomonedas, sí, pues bueno, ese es un campo donde las historias de éxitos y fracasos. Claro, ¿no? Porque se sacan criptomonedas o, bueno, ya nadie habla de los NFTs, los non-fungible tokens, es decir, pero hubo un momento en que todo el mundo estaba con los NFTs ahí, bueno, pues nada, pues que va a ser el futuro, hay que ya nadie habla de ellos, ¿no? En tokens no fungibles. Y en el mundo efectivamente, en el mundo de las criptos, pues hoy en día tienes a dos que siguen ahí haciéndolo bien, que son Bitcoin y Ethereum, y todo lo demás pues son bastante modas pasajeras especulativas en torno a un ecosistema que se está desarrollando. Bueno, tanto es así que casi podemos diferenciar entre el Bitcoin, si quieres metes ahí Ethereum también, pero sobre todo Bitcoin y todo lo demás, ¿no? Totalmente, así es. Entonces, pues bueno, yo en Value School a eso no lo llamamos inversión, lo cual no quita para que pueda tener cabida en una cartera de un ahorrador como tú y como yo. Si yo quiero destinar un porcentaje de mi patrimonio pequeño, un 5%, a quitarme el gusanillo y a apostar con esas cosas, esperando que alguna vez suene la flauta por casualidad, quizás, porque he acertado, pues oye, fenomenal, hazlo, ¿no?
La cartera se puede destinar a muchos fines y un porcentaje, como digo, pequeño puede dedicarse a eso. Eso para el que tenga ese gusanillo, porque a mí cuando se me acercan y me dicen, oye, ¿tú crees que esta acción? Digo, pero tú no eres un gran forofo del fútbol. Oye, si vas a destinar eso de esta manera a la bolsa, casi mejor júgatelo en apuestas deportivas, que probablemente sepas más que de acciones o de empresas, ¿no? Porque estamos hablando de destinar un porcentaje muy pequeñito para satisfacer esa necesidad, esa curiosidad. Que yo también lo hago, ¿eh? Yo tengo un porcentaje muy pequeñito de mi patrimonio que pues voy viendo a ver con mis pequeñas tesis de inversión sobre diferentes acciones y digo, ahí pues mira, tengo ahora mismo una carterita de 4 que me están dando muy buen resultado. Pero mañana se me da la vuelta y no lo he perdido todo porque mi porcentaje es un porcentaje que estoy dispuesto a perder. Ese es el factor para mí fundamental que hay que entender, ¿no? O sea, ¿cuánto de tu patrimonio invertible vas a destinar a ese tipo de, entre comillas, apuestas? Si tú tienes un amigo o un familiar o un profesional que a lo mejor digas, pues mira, este tío es gestor, trabaja en banca y lo hace fenomenal y hace ganar mucho dinero a sus partícipes, pues bueno, puede tener un historial, digamos, de competencia en lo suyo que te haga confiar en él para que una parte pequeña de tu dinero, sin más que su mero consejo, como amigo, pues lo puedes destinar a algo que él te dice que va a subir. Vale, perfecto, pues me parece legítimo y es tu dinero, es tu libertad. Pero lo que aconsejamos en Value School es que eso no sea como tú inviertas el grueso de tu capital invertible. Como digo, asígnale una porción, un 5, un 10% y el resto a cosas de largo plazo, más seguras, no basadas en el rumor, el consejo, el insider tip, ¿no? Como dicen en inglés, que te da tu colega que es profesional de esto. O un aficionado mero aficionado, vamos. Desde luego que sí. Luis Alberto Iglesias, Luigi desde Value School, muchísimas gracias por estar con nosotros en el día de hoy. Además, en versión extendida, no media hora de tertulia, hemos tenido 45 minutos. Me encanta verte, me encanta ver que sigues haciendo muchas cosas y que podemos seguir contando contigo. Así que un abrazo muy fuerte y hasta la próxima. De nada, ha sido un placer y gracias. Bueno, 1:17 de la tarde, 12:17 en Canarias. Seguimos en directo y seguimos hablando además de inversiones, todo lo que tiene que ver con cultura financiera, que es el día que celebramos hoy en este calendario laico, como nos decía Luis Alberto Iglesias. No nos gustan los días pero hoy, al ser cultura financiera, lo hacemos y con mucho gusto en este momento con Cibislen, en este caso con Martín González Garcés, que es asociado de Real Estate dentro de Cibislen. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Luis Fer? Muy bien. Un gusto. Y además tenemos hoy una cosa que yo tenía muchas ganas de poder contar en directo. Y es que les decimos a ustedes que las promociones de Cibislen se acaban en cuestión de segundos en ocasiones y de minutos en otras ocasiones. Y es que estamos en mitad de una financiación, de una promoción, en este caso el residencial Huerta Málaga, que es un préstamo con garantía hipotecaria de primer rango para financiar parte de la compra de suelo y los costes de edificación de esta promoción de residencial Huerta de Málaga. Me imagino que en Málaga, claro. Exacto, en el centro de Málaga. En el centro de Málaga. Vais a financiar 1.780.000 euros. Eso es. Y ahora mismo está work in progress al 89%, pero cuando hemos arrancado y se ha puesto esta luz roja era el 87%. O sea que va subiendo y en esta ocasión va un pelín más lento de lo habitual porque habéis limitado las aportaciones a 3.000 euros. Para que sea más gente. Es decir, que no puede llegar uno y decir 1.700.000 como estos y que lo ponga y de repente es un solo inversor sea capaz de cubrir toda la inversión, sino que lo que queréis es que entre cada vez más gente. En esta ocasión hemos limitado el ticket a 3.000 euros por inversor para que así pueda entrar el mayor número de personas posibles, aunque se tarde un poquito más en cerrarlo. Bueno, pues ya lo ven. ¿Qué es Cibislen? ¿Qué es esto del crowdlending inmobiliario? ¿Por qué hay tanta gente queriendo entrar en un proyecto como este? Pues porque es una solución fantástica en dos sentidos. El primero, para el propio promotor inmobiliario, que hay una parte muy importante de los pasos que tiene que dar desde que decide poner en marcha una promoción hasta que la tiene levantada y vendida, que es pues comprar el suelo, obtener los permisos, empezar con la edificación, las primeras ventas, etcétera. En todo ese proceso, hasta que se pone la primera piedra, el banco no te da absolutamente nada. Tienes que acudir a financiación alternativa. Y ahí entra Cibislen. Y ahí entra en concreto Martín, que coge el proyecto, lo lee y dice, a ver,
a ver este promotor quién es, qué ha hecho hasta ahora, esta promoción tiene sentido o no, lo que está pidiendo tiene sentido o no, está poniendo de su parte el propio inversor o no está poniendo de su parte. Y lo analizan correctamente y dicen, venga, vamos a financiar el residencial Huerta Málaga. Y una vez que se decide y se pone a disposición de los inversores desde 250 euros. ¿En cuánto, qué plazo va a tener? 24 meses. 24 meses. En 2 años a un 10,5% de TIN. Un 10,5% anual, Exacto. en 2 años que le va a dar esta inversión. ¿Esto qué quiere decir? Que usted presta su dinero y en 2 años obtiene un 10% anual y recupera el principal más todos los intereses acumulados de ese 10% anualizado. ¿Y todo cómo? Bueno, pues financiando proyectos como este. ¿Qué características tiene que tener un buen proyecto de promoción inmobiliaria para que Cibislen diga, ok, yo te financio? Pues mira, en realidad podemos hacer muchos tipos de proyectos distintos, de usos diferentes, distintas ubicaciones, pero sobre todo lo principal es fijarnos en quién es el promotor inmobiliario, que tenga una buena experiencia, que tenga un track record demostrable en la zona de proyectos similares y, por supuesto, que tenga capacidad de poner equity, dinero propio de los inversores privados en la operación para también compartir el riesgo con él. Claro, pero yo aquí, déjame que haga un poco de abogado del diablo, Martín. Me estoy imaginando un joven inversor que le encanta la promoción inmobiliaria, que la ha mamado porque la ha visto en casa y que se lanza con su primer proyecto. Claro, un primer proyecto de algún promotor inmobiliario tiene que tener algo más que equity a la hora de Eso pedir sería financiación. muy difícil. Siempre pedimos que el promotor que nosotros financiamos tenga bastantes proyectos que nos pueda demostrar que efectivamente los ha hecho y que han sido un éxito para que nosotros luego le podamos financiar. Luego, aparte, me imagino que también miraréis el proyecto en sí, Sí. de qué se trata, localización, capacidad de éxito. No sé si miráis número de unidades vendidas antes de finalización. Sí, también miramos eso. Por supuesto, las circunstancias o la situación urbanística de cada operación, súper importante revisarla también para poder entender la globalidad del proyecto y ver si es una oportunidad suficientemente buena como para poder ofrecerla a los inversores de Cibislen. Va al 94,62 ya. O sea, te quiero decir, antes de que terminemos la entrevista, como esto es riguroso directo, va a terminarse. Si alguno de los que nos oye ya es suscriptor de Cibislen y puede estar interesado en esta promoción, ticket máximo 3.000 euros, ticket mínimo desde 250 euros, le queda nada, un 5,25% de financiación, prácticamente nada de ese 1.780.000 euros, así que dense prisa, de verdad, si nos están escuchando, para poder acudir. Y es una muy buena oportunidad porque no siempre existe la posibilidad de invertir con garantía hipotecaria de primer rango en un suelo que está ubicado en el centro de Málaga, que es una de las ciudades con más demanda residencial ahora mismo en España. Bueno, pues tanto que nos quejamos, no hay oferta. Bueno, pues hay que ayudar a que este tipo de promociones salgan adelante. ¿Cuáles son las principales dificultades, Martín, con las que se encuentra un promotor cuando decide ponerse en marcha? ¿Y por qué decide acudir a actores como sois vosotros dentro de este sector, que cobra los intereses que cobra? Porque claro, la gente dirá, hombre, si a mí me dan un 10... mínimo le tiene que cobrar un 10 a este promotor inmobiliario. Y claro, al final los bancos están dando una financiación más barata. ¿Por qué va a pagar un promotor un interés tan alto para esta fase del proyecto? Sí, Cuéntanos, los promotores inmobiliarios tradicionalmente se financian con deuda bancaria, con un préstamo promotor bancario, con hipoteca. Entonces ahora, desde hace unos años, existe una serie de regulaciones que hace que sea más difícil conseguir ese préstamo promotor bancario. El suelo tiene que estar ya comprado por el promotor, tiene que haber licencia de obras, tiene que haber un gran número de preventas. Entonces nosotros financiamos en el paso anterior generalmente. Hacemos un préstamo puente para que el promotor pueda comprar el suelo, conseguir su licencia, las preventas y que luego consiga un préstamo promotor bancario con el que nos saque. En algunas ubicaciones donde ni siquiera los bancos quieren hacer préstamos para construir, nosotros podemos entrar si estudiamos el proyecto y vemos que realmente merece la pena. Correcto. ¿Y cuáles son las ventajas que tiene, en este caso, acudir a una financiación alternativa de las características que tiene Cibislen respecto a otras tradicionales como, pues no sé, inversores privados, capital riesgo? Sí, realmente la deuda alternativa como la que hacemos nosotros tiene un coste inferior a los inversores privados, a los inversores en equity,
que, como asumen más riesgo, porque no cogen garantía hipotecaria, por ejemplo, como nosotros, exigen una rentabilidad más alta, entre el 15 y 18% anual. Nosotros cobramos entre un 10 y 12% anual, que es el precio de mercado para deuda alternativa, que asume un poquito más riesgo que la del banco, pero que está bastante bien medida con la garantía hipotecaria de primer rango. ¿Y cómo operaría esa garantía hipotecaria en caso de impago? Bueno, pues realmente es un proceso judicial en donde se notificaría primero al promotor que se va a proceder a la ejecución en caso de que se produciese un impago, y entonces se siguen los cauces legales que marca este proceso, y acaba, por resumirlo, desemboca en una subasta del activo que permite recuperar el principal que han invertido los inversores más los intereses que se ha acordado con ellos. Martín, si hay algún promotor inmobiliario que nos está escuchando o que está viendo este vídeo, o bien en directo, o bien luego en diferido, o escuchando el podcast, y dice, bueno, no me había planteado nunca este tipo de financiación, pero voy a cometer ahora la construcción, qué sé yo, de un paquete de una pastilla en la playa de chalés de lujo, y la verdad me vendría muy bien un empujoncito, porque yo te voy a poder poner tanto, pero me haría falta cuánto, y quiere interesarse por cómo trabajáis en Cibislend. ¿Qué tienen que hacer? Pues simplemente entrando en nuestra página web pueden ver cómo funcionamos, y además nos pueden escribir a la dirección de contacto @cibislend.com, que nos llega directamente a nosotros, los correos electrónicos, explicándonos brevemente en qué consiste la operación. Nosotros lo leeremos y nos pondremos en contacto con ellos. Y luego, para el otro lado, como siempre, Cibislend trabaja en dos vías. Uno, ayudando a los promotores inmobiliarios a sacar adelante sus proyectos, y por otro, ayudando a los inversores a sacarle un buen rendimiento a su dinero en el sector inmobiliario, invirtiendo en productos que pueden ver y tocar, porque el que invierta en este proyecto residencial, el 98,27, ¿eh? Está casi. Vamos a terminar el programa y se habrá financiado completamente. Pues se van a Málaga y dicen, eso lo estoy financiando yo. Exacto. Pueden verlo. Pueden ir a calle Huerta número 5 en Málaga y ver la parcela y tocarla, si quieren. Tocar las vallas y ver allí a los operarios ya trabajando. ¿Qué tiene que hacer una persona para haber podido entrar en este pool y completar el 1,6% que queda todavía por financiar? Pues tiene que entrar en nuestra página web en www.cibislend.com, registrarse y luego rellenar su wallet con una transferencia o directamente con un pago de tarjeta bancaria, y estudiar la operación con la información que facilitamos, que es la misma que nosotros usamos para hacer la due diligence de todos los proyectos, y conociendo cómo es la oportunidad y midiendo bien, hacer la inversión que quiera. Con lo cual, entramos en cibislend.com. Nos registramos. ¿Eso hay que pagar algo? No, es gratuito. Es gratuito. Nos registramos en cibislend.com, ponemos ahí todos nuestros datos y ahí ya tenemos acceso a toda la información de las próximas promociones que vais a ir sacando. Eso es. Y además nos indican el día en el que esa promoción se va a poner a disposición de los inversores para poder financiarla. Día y hora a la que hay que correcto. estar. Día en el que soléis decir que esté la gente muy pendiente con el ordenador encendido, porque se tarda muy poco en financiar todos estos proyectos. Una vez hemos registrado de manera gratuita, hemos estudiado los proyectos y vemos uno que nos gusta, llenamos el wallet, que no deja de ser hacer una transferencia a nuestra cuenta dentro de Cibislend. Y cuando ya tenemos el dinero en nuestra cuenta de Cibislend, de ese dinero decidimos cuánto metemos en cada uno de los proyectos. Es muy sencillo, no le veo ninguna dificultad. Por último, para aquellos que sean un poco más desconfiados o que les cueste mucho esto de plataformas online y demás, la CNMV... Estamos en paz con ellos, los regula desde el primer momento. ¿Y cuántos años lleváis ya en escena? Pues desde 2017. 2017. Operando, eso es. O sea que ya lleváis 8 años. 8 años. 8 años. Así es. Madre mía. Bueno, pues con un éxito, ¿cuánto habéis financiado hasta ahora? Pues mira, llevamos unos 227 millones de euros financiados en 129 proyectos. 129 proyectos. Madre mía. Bueno, pues 1:29, 26 minutos y esto está al 99,01%. Ay, me resisto a no terminar el programa que no esté del todo financiado, pero apenas quedan unos miles de euros, poquitos. Se levantará pronto. Dentro de unos segundos probablemente hayamos terminado de financiar esta promoción residencial Huerta de Málaga. Una promoción
cuya fase para poder financiar y para poder ir edificando se ha levantado gracias al apoyo de esta plataforma Cibislen. 99,21, ¡ay! Casi nos vamos con el 100%. 99,43, uy, que ya solo quedan unos segundos. Martín González Garcés, muchas gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias, Luis Fer. Y a ustedes, señores oyentes, gracias por estar ahí un día más. Les espero mañana, como siempre, a las 12 aquí en Con Ánimo de Lucro. Sean muy felices, amigos.